Buenos días, Ernesto. Me retrasé al poner grabar, pero ya. Buenos días, Alice. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, dilo con entusiasmo. Bien, Sobreviviendo a la pandemia. bien, ¿y Eso. tú? Sobreviviendo a la pandemia. Es nuestra marca de agua de Sí, salud, ¿no? tiene que quedar, sí. Bueno, en la plática anterior, pues hicimos una entrevista. Ujú. Bueno, me hiciste una entrevista, yo contestando a mi. No sé cuánto voy a aprovechar de ese material para análisis psicológico, pero creo que hablé del pasado y algunas cosas que viví en mi infancia, juventud y adolescencia, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ahí comentaba un poco acerca de que finalmente me gustaba la idea de la regeneración del sistema nervioso, ¿no? Ujú. ¿Y por qué lo retomo? Pues porque finalmente me gusta mucho la docencia. Después de que con mi compañero de primaria me di cuenta que le costaba mucho trabajo aprender, dije, hay distintas estrategias para poder enseñar. Entonces dije, lo más probable es que la mejor manera que yo tengo de poder aprender es enseñando y la mejor manera de enseñar es aprendiendo. Entonces se hizo bajo ese esquema, me he permitido tratar de entender muchos panoramas, aspectos y convivir con gente muy variada, ¿no? Entonces, es bonito porque cuando te das cuenta de eso, por ejemplo, yo digo, la psicología es un área diferente a la biología, pero es un área respetable. La psicología, o bueno, la ingeniería es un área diferente a la biología, pero es un área respetable. Quiere decir que Y muy complementario. saber que finalmente cada quien tiene un esquema distinto, que no hay mejores o peores profesiones, que no hay mejores o peores niveles y que inclusive yo puedo decir que hay personas educadas que no han estudiado y hay personas no educadas que dicen haber estudiado, ¿no? Entonces, es bonito. Y una de las cosas que sí me gustaría cerrar la entrevista, que no lo dije en la última ocasión, es el hecho de cómo veo actualmente la educación en términos de decir, ¿qué quiere ser? ¿Qué significa para mí ser un docente o ser un maestro? Y tiene su equivalencia a ser padre de familia, ¿no? En el sentido de decir, para mí, el dar clases o el educar es como la persona que enseña a andar en bicicleta. Ajá. Lo que hago es, te muestro cómo se hace, te puedo detener un tiempo para que tomes tu confianza, para que cuando yo suelte la bicicleta, tú puedas seguir tu movimiento. Ajá. Pero el que toma la decisión de si se va a una pendiente, si se va a una subida o si se mete a terracería, va a ser el que está dentro de la bicicleta, el que se va manejando la bicicleta. O, o, Por lo o tanto, si sigue pedaleando o no. exactamente. Quiere decir que a lo mejor me conozcas y digas, yo me ha tocado mucho, dice, no, pues yo conozco, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, no, yo conozco a Alexis, que es psicólogo, que es social, ambientalista, pero no por el hecho de conocerte quiere decir que yo tenga la misma información que tú. Mm. Uno puede ser el alumno de alguien muy brillante, pero lo importante de cuando andas en bicicleta no es que conozcas a esa persona, es qué haces tú con la pedaleada de la bicicleta, qué haces tú con la dirección del volante. Entonces, y te lo digo en ese sentido, creo que se me hace muy importante porque yo dejé de tener una visión paternalista con los alumnos, ¿sí? Mm. Yo sé que en algún momento tengo que darles la responsabilidad de la decisión que deben de tomar. Yo sé que en algún momento no voy a estar yo contestando el examen y no voy a estar yo resolviendo el problema. Por lo tanto, mi papel como docente, al igual que te decía yo como padre de familia, es que tengo que darte la seguridad de las decisiones que tú vas a tomar y darte las herramientas para que puedas hacerlo. Quizás no te sirva ninguna de mis herramientas, pero debes de entender que el que va sobre la bicicleta, el que va pedaleando, eres tú, no yo. ¿Me explico? Mm. Entonces, para mí eso es como termino la idea de por qué me gusta la docencia. A veces siento cierta frustración porque me doy cuenta de las fallas que va a tener el estudiante conforme va avanzando en los niveles,
conforme a cómo va cerrando su vida profesional. Es decir, si no le gusta leer, le digo, no tienes idea. Yo que a mí no me gustaba leer y no me gusta la escuela, no tienes idea la cantidad de información que vas a encontrar y la cantidad de herramientas que vas a encontrar si te pones a leer. A mí que me costaba trabajo escribir. O la cantidad No que vas a tienes, perder si no lo haces. exactamente, ¿no? Y igual, en el caso de escribir me costaba mucho trabajo, me cuesta todavía un poco de trabajo, pero cuando tú empiezas a escribir, tiene un giro enorme para el cerebro plasmar las ideas o decir las ideas que tú estás teniendo, ¿no? Y me encanta porque nosotros escribimos como hablamos. Alguien que habla todo trastabillado, escribe todo trastabillado, me explico. Entonces es una práctica que te permite de alguna manera decirle a tu cerebro, ordena tus ideas, dime qué es exactamente lo que quieres decir y dime cómo lo quieres decir, ¿no? El cerebro es muy paciente al respecto, salvo el impulso, es muy desesperado, la emoción es muy desesperada, pero en esta vida, el que le dice al cerebro y a la emoción qué hacer, eres tú, el que está tomando el manubrio de la bicicleta. Y debo de enfatizarlo, ¿no? Digo que es una bicicleta porque tienes que mantenerte en movimiento, porque tienes que mantenerte pedaleando. De lo contrario, te vas a caer, de lo contrario, te vas a bajar de esa bicicleta. El- Y nadie va a tener la culpa de nada, de todo lo que sucede, más que tú. ¿Me sí, claro. explico? Sí, claro. Y el equilibrio no es, no es la estaticidad. El No. equilibrio es el permanente cambio. Y en ese permanente cambio hay que impulsarlo, hay que hacer algo Sí. para mantenerlo. En biología decían que era homeostasia. El término se modificó. Hablan ahora actualmente como alostasia, Mm, que hace referencia a un equilibrio más dinámico, un equilibrio adaptativo, exacto. ¿sí? Es decir, de cambio. Vamos a poner pausa. Dame un minuto, ¿sale? Pausa. Entonces decía que bajo esa reflexión me gustaba la idea de dar clase, ¿no? Y una de las cosas que también he ido aprendiendo con respecto a la docencia es el hecho de que mis estudiantes, pues a veces no se dan cuenta de la panorámica que uno tiene, Mm, de la visión que uno tiene. Y me ha pasado muy frecuentemente, ¿no? Si reflexión de lo que hace para mejorar las condiciones, pues obviamente que empieza a dilucidar ciertas cosas, ¿no? Yo soy una persona humanista, definitivamente me gusta, admiro al ser humano como tal, y cuando doy clase veo a mis estudiantes y digo, es que tú tienes un potencial enorme, quizás te cueste trabajo ahorita escribir, te cueste trabajo leer, pero confío, tengo creencia en que tú vas a poder desarrollarlo con el tiempo, ¿no? Entonces, me ha tocado el hecho de decir en qué confío. Pues te voy a dar una anécdota. En una ocasión están los maestros platicando acerca de que uno de los estudiantes dice, estoy por terminar mi carrera y me piden que haga un programa para un plan ambiental determinado, ¿no? Por ejemplo, no sé, una propuesta para el manejo de residuos en tal ciudad. Y dicen, es que tú estás muy chica para poder hacerlo, era una muchacha, tú estás muy chica para poder hacerlo, ¿no? Y entonces yo escucho los comentarios que tienen los compañeros y me da la impresión de que no confían en lo que estás haciendo por formación. O sea, si tú te pones las pilas, yo le terminé diciendo, mira, yo creo que sí lo puedes hacer y me rebatieron muchísimo, ¿no? Yo creo que sí lo puedes hacer un programa, pero tienes que invertirle tiempo y tienes que prepararte para poder hacerlo. Tampoco quiere decir que lo vas a sacar de la manga, ni tú solita por tu propia creatividad lo vas a sacar. Uno le da importancia a las referencias porque son las que te sirven para poder construir las cosas o para poder manejar conceptos o ideas, ¿no? Entonces, me dio mucha frustración el hecho de cuando vi que comentaban, que decían, es que tú no lo puedes hacer porque no tienes la experiencia, tú no lo puedes hacer porque nosotros lo hemos intentado y no ha salido. Por supuesto que cuando uno hace formación educativa, apuestas a que la persona que va a ser tu estudiante cuando egrese va a tener herramientas y motivación como para poder hacerlo. Traducido, yo tengo la idea de que estoy formando personas no con limitaciones ni capacidades, sino que estoy tratando de formar personas que utilicen criterio y pueden, ¿cómo se dice? Efectuarlo. ¿Sí? No estoy en la idea de que, pues te me vas a ir muy limitado y tienes que estudiar una maestría o tienes que... No, yo estoy pensando que si tú tienes la interés, tienes la fortaleza y tienes la motivación,
La limitación es solamente tu distribución de tiempo y tu constancia. De ahí en fuera no creo que porque se te dificulte leer o porque se te dificulte escribir no puedes hacer algo. No, va a depender mucho de cuánto esfuerzo y motivación tengas para ello, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan, Tampoco creo que va por niveles. qué tan responsable te hagas del proceso también? Si el proceso no viene del cielo y no depende solo de tus maestros ni de los planes de estudio, está claro que en una formación de 4 o 5 años o más, nunca vas a tener todo el conocimiento para resolver todo lo que podría llegarte desde la disciplina. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Que finalmente me he dado cuenta que muchas de las personas creen que todo el tiempo necesitas un guía o un asesor para efectuar cosas. Mm, Entonces no llegas a una autonomía. mm. Estás generando una persona que no está completa. Entonces, creo yo creo que cuando dices tú, oye, ¿puedo hacer esto? Mira, depende mucho de visualízate y ve, pero también pon los pies en la tierra. Quiere decir que no porque hayas obtenido un título de licenciatura ya eres totipotencial, ¿me explico? Ni que por el hecho de que tengas muchas ganas de hacer algo lo vas a poder hacer. Hay que ir haciendo paso firme, Claro. pero va acompañado de lo real, ¿sí? Planificando en escala, paso a Sí. paso, peldaño a peldaño. Y Sí. si ves que no puedes en uno de los peldaños, dices, oye, es que sabes que necesitaba saber ruso, Mm, pero nunca estudié ruso, entonces tampoco quieres aprender en un año, aún con toda la motivación, mm, todo el manejo del ruso como tal, ¿me explico? O sea, mm, si hay que visualizar el hecho de que sí es cierto, eres potencial, pero también eres terrenal, no despegues los pies del suelo, ¿no? mm. ¿Sí? Pero ¿de dónde sale todo este giro que estamos platicando? Pues precisamente cuando empiezo a apoyar en la coordinación de educación ambiental. A mí la educación ambiental me dio un giro enorme con respecto a lo que yo creía. Yo como biólogo decía, esta educación ambiental es para niños, es para Claro. escuelas, allá me parece es párvulos, ¿no? Sí. Entonces, educación ambiental creo que va en ese sentido, ¿no? No, o sea, a mí el hecho de cuando se me muestra educación no concebida como formación profesional, me da un giro de 360 grados. Mm, Digo, espérame, o sea, de pronto digo, yo hago caracterización de genes y yo hago electroencefalografía, espérame, educación te permite mostrar el lado humano de la persona, mm. te permite mostrar el lado terrenal de la persona. Por eso es que cuando empecé con la idea de cómo se da la educación ambiental, me dio un giro tremendo, ¿no? Ahora, qué es lo bonito de la perspectiva de la educación ambiental? Primero, cómo lo insertaron en el TEC. En este caso, el doctor Alejandro, me acuerdo que tiene propone la especialidad en ingeniería ambiental y al mismo tiempo propone la especialidad en educación ambiental, que es la razón por la cual llegamos a conocernos, ¿no? Mm, mm, ¿Por qué esa visión? mm, Porque resulta que lo ambiental, te estoy hablando de en el 2000, tiene una visión muy limitada para la gente, sobre todo para la industria. La mm. industria dice, ¿y qué me sirve lo ambiental? La ingeniería química dice, es que lo ambiental es aprender a barrer o levantar basura. ¿Sí? Entonces es una visión un tanto problemática y por supuesto solventada por mucha práctica docente, ¿no? Que decían, no, pues es que la ingeniería ambiental es lo mejor del planeta, ¿no? Hay áreas, ¿no? Bueno, si son puros ingenieros ambientales, perdón, si la ingeniería química es lo mejor del planeta, ¿no? Digo, Mm, bueno, si tienes una enfermedad, dudo que vayas con un ingeniero químico, ¿no? Tendrás que ir con la profesión respectiva, ¿no? mm. Entonces, había mucha práctica que no era de la forma adecuada o la visión adecuada. ¿Qué sucede cuando se da educación ambiental? Es mostrar la perspectiva o la visión de lo que sucede con el medio ambiente. No solamente es toda la tecnología para poder desarrollar o contrarrestar los efectos de la contaminación, sino habla de uno de los elementos más importantes y que se ve reflejado ahorita con la pandemia. No estamos educados. La educación es un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier país, para el desarrollo de cualquier persona. Y eso es lo que de alguna manera, cuando tuve la oportunidad de empezar con la educación ambiental, me fue mostrando. ¿Qué sucede? En, en el 2001, abrimos y decimos, será especialización en educación ambiental. La tomo yo como estudiante
y veo una materia que se llama psicología ambiental. Y yo dije, psicología, estoy familiarizado porque en algún momento la quise estudiar, tengo amigos psicólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Pero psicología ambiental, Mm. dije, entiendo ecología, entiendo ingeniería ambiental, tecnología ambiental, Le pero voy a hacer, psicología le voy a hacer ambiental, terapia a los árboles. sí, exactamente, o sea, que no sé si la hormiga me va a entender de lo pequeña que es y lo grande, el potencial que tiene como para que siga trabajando para la reina, ¿no? Pero A ver si llego al inconsciente de la hormiga. sí, y ahí está uno, mira hormiga que esto, ¿no? El problema es que cuando empecé a hacer eso con las hormigas me di cuenta que había una hilera enorme atrás de ella, entonces dije, nunca voy a terminar, ¿no? Dije, entonces, ¿qué era psicología ambiental? Por supuesto que los especialistas en cada área tienen una visión distinta y es bonita la frase, es que uno desconoce lo que desconoce. Mm. Entonces, cuando dice uno, voy a hablar de un área en la cual no es mi área, no sé qué potencial pueda tener esa área. Mm. Por lo tanto, la educación me dice, bájale 3 rayitas a tu arrogancia y ponte a escuchar, aprende, para que puedas entender qué es. Y entonces tenemos la oportunidad de tratar de contactar gente que pudiera dar la, la cátedra de las distintas materias que había. En algún momento, por ejemplo, teníamos desarrollo sustentable. Mm. Pedimos a un cubano que nos apoyara por la formación que tienen ellos. Pedimos también, dijimos, bueno, vamos a contactar por redes sociales, pues en ese tiempo por correo, ¿no? No eran las redes sociales como ahorita las tenemos, ¿no? Facebook en su tiempo no existía, por lo tanto era más difícil contactar a alguien que manejara el área y empiezas a ver currículums y demás y pues mandamos invitaciones y en algún momento creo que llegó la invitación, decimos, pues Alexis Audicio está Envían una trabajando, invitación, envían una solicitud a una red de educación ambiental chilena. ¿sí? Y eso era una red por correo electrónico. Y en esa red yo era corresponsal en mi región. Y entonces además creo que era uno de los 2 o 3 psicólogos en la red a nivel nacional que participaba de esto. Y entonces veo que, bueno, después con un retraso por razones técnicas, eh, veo que están pidiendo a alguien que sepa de psicología ambiental. Así es. Y ahí es donde yo Y, contacto y pregunto qué necesitan, pensando en que a lo mejor buscaban algún tipo de asesoría o algo, ¿no? sí, sí. Y fíjate cómo son el asunto, ¿no? Finalmente nosotros, psicólogos ambientales, hay en México, o bueno, quienes practican la psicología ambiental. Uno desconoce lo que tiene en su tierra. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? No digo que la culpa sea de ellos, que no, es que no difunden su información o cosas por el estilo, sino me doy cuenta que a veces no me doy cuenta, lo mejor dicho, desconozco lo que hay dentro de mi país o dentro de las prácticas. La cuestión es que no es mi área, por lo tanto yo no podía conocer si había un psicólogo ambiental en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Que hay, y hay muy buenos reconocidos a nivel internacional. Ahí sí te digo que con la educación te vas dando cuenta de lo ególatra que puedes llegar a ser y decir, bájale para que puedas buscar localmente y reconozcas el trabajo que hacen los demás, ¿no? Cuando se entra a la red, pues obviamente que te contactan y ve la oportunidad que se tiene, ¿no? Tú vienes a dar práctica de psicología ambiental y mis compañeros, bueno, en ese tiempo los que estaban estudiando la especialidad, te dicen, es que la psicología ambiental en tu país es diferente, o sea, allá el ambiente lo tiene. Y tú dices, espera, el Era, libro que tengo de base es el que es se publicó mexicano. en la Ciudad de México, ¿no? Y todo así como, ¿cómo? Aquí hay. La respuesta es sí, sí lo hay, ¿no? Pero no se le ha dado ni la comunicación ni la difusión Es y no más, se ha comunicado no solo, entre áreas distintas, ¿no? no solo la hay, el desarrollo, la potenciación, el crecimiento de la psicología ambiental a nivel mundial surge desde España y desde México. Uh-huh. Cuando uno va a las bases de psicología ambiental, todos los autores principales, originales, son españoles y mexicanos. Ahora, ojo, Sí. yo no llegué a dar psicología ambiental. Uh-huh. Psicología ambiental la daba una psicóloga que estaba en el TEC. Sí, sí, así es. Sí, porque no hubo la oportunidad de que llegara ese tiempo.
Claro, Nosotros decimos, ya tenemos el programa, pues, pero bueno, hay otras áreas que sí nos interesaría que cubriera. Y dijimos, bueno, por la experiencia que tenías, por el currículum que habías presentado, dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad, ¿no? Y más por la disponibilidad. Me había tocado contactar a otras personas dentro del país que me decían, yo no puedo, no soy del área, o bueno, en este momento no me es posible. Y por cumplir el programa, pues obviamente que había que tener disponibilidad de quién iba a impartir la materia, ¿no? mm, Entonces, en este caso, te contactamos y dijimos, bueno, pues que venga. Yo me acuerdo que, a ver, Audicio, y yo Audicio, y Audicio, y yo después descubrí que no era Audicio el nombre correcto, y dije, bueno, está bien, está bien. sí, sí, pero yo llegué a educación ambiental, a metodología para la educación ambiental, Sí. metodología para la educación ambiental y eran dos Talleres, y talleres, talleres. y talleres, que era la parte final práctica dirigida al desarrollo de una práctica, de una tesis, una Así tesina. es, de una tesina, un ensayo prácticamente, ya esta monografía podía ser. Claro, pero desde la intervención concreta en alguna comunidad, que podía ser Sí, empresa, podía ser en la selva, con comunidad indígena, etcétera. sí, es como un tipo de residencia. Claro. Eso era lo que buscaba, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a contactar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu perspectiva cuando llegas a dar, bueno, cuestiones ambientales en México? Bueno, lo que me llamó la atención primero era que, y me maravilló de la propuesta, fue que estuvieran interesados en incorporar temas sociales asociados al... Porque, a ver, ¿qué es el medio ambiente? Cuando tú dices, tengo que hacer educación ambiental y los químicos dicen, ah, bueno, pero esto es químico, esto son las emisiones y los riles y los rices y los no sé qué, y los biólogos no, qué sé yo, protección de las especies que están en riesgo. Y tú dices, a ver, espera, pero el medio ambiente tiene a lo menos cuatro, eh, cuatro variables. Efectivamente la biológica, efectivamente la físico-química, también la económica, y de ahí el contexto o la relación hacia la sustentabilidad, Sí, sí. y la variable social, la variable humana. Y ahí es donde yo veo que esto que mencionabas tú, ¿no? Que Alejandro, el doctor Barradas, tenía una visión muy amplia, de darse cuenta de decir, a ver, espera, pero todo esto finalmente, ¿quién lo cambia? ¿Cómo logramos que esto eh, traspase no solamente de un conocimiento, sino que llegue a una práctica concreta? Y dice, bueno, aquí lo que estoy necesitando es cambio de conducta y por lo tanto necesito elementos más asociados a psicología. Sí. Tanto fue así que yo llego a eso, a dictar esas cátedras en el contexto de la especialidad, y de pronto Alejandro me dice, oye, hay una reunión de 120, por eso me acuerdo que eran 120 tecnológicos en Sí, esa sí, sí. época, 120 ingenieros, uno de cada tecnológico del país, porque se va a reestructurar en ese momento la malla curricular de ingeniería industrial. Ambiental, industrial. Industrial. Mm, Y querían incorporar en todas las ingenierías, aparte de que estaban reestructurando la cátedra de ética, toda la línea de metodología de la investigación, querían incorporar desarrollo sustentable y querían incorporar psicología ambiental. Psicología ambiental para los ingenieros. Eso a mí me pareció maravilloso porque acá, al igual que allá, no se conocía el concepto de psicología ambiental, pero además no se lo consideraba para nada relevante. Nadie veía, y todavía, que podía estar presente en una gama de áreas que no tienen que ver directamente con la psicología. claro. Eh, y por lo tanto me lleva a, a una comisión donde desarrollamos finalmente este programa de psicología ambiental que se instauró por allá por el año 2004-2005 en todas las ingenierías de los tecnológicos. Que no sé, Mm. me imagino que a esta altura ya debe haber variado mucho, si es que todavía se mantiene, no tengo idea cómo estará, pero en ese momento se instala. Eso yo, De desarrollo sustentable es, ¿no? eh, desarrollo sustentable.
no me acuerdo si era desarrollo sustentable o psicología ambiental específicamente. No, No, es era desarrollo desarrollo sustentable. sustentable. Solo que la mirada de Alejandro era el desarrollo sustentable tiene que ir de la mano de la psicología. Sí, sí. Y por eso es que me incorpora. Eh, y básicamente lo que yo hago como propuesta es una asignatura de psicología ambiental. Derechamente era una asignatura de psicología ambiental dirigida a la comprensión del desarrollo sustentable desde una perspectiva más integral. Pero Ujú. finalmente era psicología ambiental. Sí, Y sí, eso, es correcto. y eso se instala. Eso se instala. Yo vuelvo a México por segunda vez el año 2005 y ahí entonces me piden que recorra los institutos. Bueno, hicieron reuniones por zona, ¿no? Pero que recorra los institutos capacitando a los ingenieros que se van a hacer cargo de la cátedra. Sí. O sea, fue un programa institucional desde la autoridad muy bien pensado. No sé con cuántos recursos, no sé qué tan efectivo pudo resultar al corto, mediano, largo plazo, pero, pero fue una intención dirigida clara, con una política a la base. Sí. Y eso a mí me llamó muy positivamente la atención porque acá no estaba. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llego a las cátedras de metodología y los talleres, como dices, ¿no? Los estudiantes me decían, oye, pero es que no, pero es que Chile, claro, claro, porque además en esa época estaba esta noción de que Chile era el país que tenía el mejor desarrollo en la región. No, pero es que Chile es otra cosa, no, pero si nada, si, o sea, esto que les estoy diciendo lo aprendí de los mexicanos y de los españoles, primero. Segundo, me acuerdo en una clase yo les digo, oye, perdón, pero si ustedes tienen un acuerdo tripartito Sí. entre Canadá, Estados Unidos y México, me dicen, no, no, estás soñando, ¿de dónde sacaste esa fantasía? Hasta que se los muestro. Eh, y claro, no sabían, pero sí la noción estaba y por otro lado me llama la atención también la apertura que había, porque en estas cátedras, en esta especialidad, había ingenieros de todo. Sí. Había ingenieros, no sé si había ingenieros ambientales, bueno, estabas tú como biólogo, había ingenieros informáticos, me acuerdo que había ingenieros informáticos, había veterinarios, Sí. Maestros también había. maestros, Había de recursos humanos, de licenciaturas en administración, mira, y había me estoy, agrónomo, me- me- había un agrónomo. agrónomo, Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Carlos era Y agrónomo. también, y alguno que otro que iba de colado también, que no tenía una formación profesional. ¿Sí? Entonces, pero fíjate la perspectiva, ¿no? Lo bonito de esos grupos era la tremenda interdisciplinariedad que había, porque las opiniones y las versiones que tenía cada uno con respecto a ello eran muy variadas. Muy variado. Entonces teníamos además la formación, había distintas la misma profesión, pero venida de distintas instituciones, por lo tanto la perspectiva también era diferente, ¿no? Sí, Entonces, se dio la oportunidad de tener ¿cómo le dice? El hecho de que tienes muchas escuelas, cuando hablas de muchos países que conviven en un momento determinado, muchas culturas que conviven, no le llamas universalidad. Ay, bueno, se me olvidó la palabra, pero haces una combinación de muchas perspectivas y formas de ver tan variadas, te enriquece muchísimo las opiniones, porque cada uno da una perspectiva muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese tiempo? Pues, y nuevamente, ¿no? Te dice, ojo, tienes que abrir tu caparazón, tienes que abrir tu cascarón y darte cuenta que la formación que tú tienes es tan limitada con respecto a lo que existe en el universo, lo que existe en la vida, ¿no? Entonces, había que ampliar la visión de lo que uno hacía. Por eso te decía yo, lo más importante de lo que aprendes en educación es que finalmente te vuelves un tanto más humilde y dices, escuchas, aprendes a escuchar qué pasa con otras profesiones o qué pasa con otras formas y perspectivas. ¿Sí? sí, sí, claro. Y
Y de alguna manera también esta idea de tenemos que tratar de traspasar, y yo creo que eso surge precisamente de esa diversidad que tú dices, ¿no? Diversidad de formaciones, diversidad de profesiones, diversidad de personalidades, por supuesto, de edades, Sí, sí, porque había tenía, una tenía estudiantes en la especialidad que estaban recién titulados de su carrera y otros que estaban por jubilarse. de jubilarse, sí, sí, es correcto. Era una diversidad sumamente amplia. Y desde ahí, desde esa diversidad, esta idea de decir, bueno, estamos en una zona petrolera, por ejemplo, por lo tanto con alta contaminación, y esto tiene que, de alguna manera, entrar en la empresa petrolera. Teníamos estudiantes que eran profesionales, pero que trabajaban en la empresa petrolera, ¿sí? Sí. Ah, un nutriólogo también había. Había un nutriólogo, sí, 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 sí. sí, es correcto. Está, bueno, no voy a dar nombres, pero me estoy acordando de los nombres, por eso desde ahí me acuerdo de... em, el tema de trabajar, algunos que querían trabajar en ecoturismo, por ejemplo, También. con una diversidad biológica que tienen ahí en la región de las selvas, precisamente, Sí, sí, eh, con comunidad indígena, donde había un estudiante también que venía de ahí, sí. ¿sí? Tengo buena Sí, memoria. y había gente que había estado en asociaciones civiles o en ONGs que también tenía mucha participación, o sea, le interesó el hecho de cómo estaba estructurada y la visión que se tenía con respecto al medio ambiente, ¿no? Y Que no, traducido, y no solo mexicanos, no, no solo mexicanos, también además. había. Sí, o sea, fue una oportunidad muy, muy Fue, enriquecedora. fue preciosa, para mí fue maravilloso. Yo te diría que fue la mejor y la más completa experiencia de trabajo o desde la psicología ambiental, aun cuando mi trabajo fue desde la educación ambiental. Pero Claro, educación ambiental que yo la tenía incorporada y la tenía eh, eh, focalizada eh, con elementos de psicología ambiental. sí, Pero no era un sí, trabajo de psicología ambiental propiamente tal. sí. Ahora, lo que sí es que no ha tenido el auge que debería. Siempre, siempre va a faltar. Mira, una de las cosas que también se puede observar con los programas de educación, sucede lo mismo que ahorita con el COVID y lavarse las manos, ¿no? Ujú. Tienes que estar reiteradamente. La educación parece ser que va en contra de corriente porque es más fácil ir a favor de corriente. La educación tiene que invertir mucha energía, mucho recurso, tiene que estar constantemente en movimiento para tener una dirección y tener un impacto deseado, ¿no? Entonces, Y mucho en prevención. Y sí, la prevención te quita tiempo para resolver lo concreto que está ocurriendo. sí, y como finalmente todo el tiempo estás recibiendo gente que no tiene el gen de la información que tú estás impartiendo, pues entonces tienes que empezar de cero. Por eso que cada vez que empiezas una materia, dices, bueno, querido lector, vamos a empezar con esto, ¿no? Mm, Sí, me explico. mm. Sí, Pausa, sí, pausa, espera. ok. Así es, ¿no? Sí, y mira, un elemento que te quería rescatar es que aparte de la diversidad profesional, personal, etcétera, que ya la hemos mencionado, México, México es un país muy similar a Chile, en el sentido de, desde la forma, claro que México multiplicado por 5 hacia el costado, Sí, sí, pero en cantidad de kilómetros de norte a sur y con la vueltecita ahí de la península, yo creo que más o menos andamos similares. Eh, Tal vez lo único que ustedes no tienen son nieve y ¿cómo se llama? Y glaciares de hielos eternos. glaciares, nieves sí, glaciares no, porque hay Cla- unas zonas que son altas. Claro, claro. Pero en el resto, eh, con características obviamente propias, la selva mexicana es totalmente distinta a la selva chilena por el tema climático. Desiertos, costa, ustedes tienen costa hacia los dos lados, no tienen la cordillera, pero bueno. Am, entonces también era muy atractivo poder ver cómo se podía traducir esto en un programa que de alguna manera
yo decía, bueno, esto se podría hacer perfectamente en Chile también. Y sin embargo, no estaba el espacio, no estaba. Y no está todavía. ¿A, a cuánto? ¿A 20 años? Sí. A casi 20 años. Ya 15 años de eso. Em, por lo tanto, fue una perspectiva muy, muy bonita. Yo creo que fue de las experiencias, definitivamente en el ámbito, en el tema ambiental, eh, yo creo que fue la experiencia más significativa que he tenido. Am, desde lo personal, conocer gente, conocer lugares, eh, cuando íbamos a la selva y yo me largaba a recorrer y a meterme por ahí entre pastizales y cosas y cascadas, y después tú me decías, ah, se me había olvidado comentarte que aquí hay una serpiente que... Que es venenosa. Maldito. Y lo disfrutabas. No, no es que lo disfrutara, es que era circunstancial. O sea, si yo veo que hay peligro, que mejor que hacer broma al respecto y no preocuparte, ¿me explico? ¿Qué tal si te digo, hay una serpiente que capaz nunca viste una serpiente peligrosa, no te pasó absolutamente nada y entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Disminuir el aprecio de la naturaleza? No, Obviamente, claro. sí, no es lo mismo que vayas todo temeroso, que digas, aquí me meto, me gusta, veo aquí y allá. Mientras yo iba revisando, se veía un bicho abajo o algo por el estilo, ¿me explico? Ya si te dijera, quítate de ahí porque está la cascabel ya, o la navillaca, hasta un lado. Claro, ¿Ves esa arañita que está por tu cuello? Pues claro. Cuando es estábamos del rincón o es de las bananas en el que en los, Brasil. cuando íbamos pasando de pronto por los manglares, también unas arañas preciosas. Bueno, no hacían nada, ¿no? Esas inofensivas, afortunadamente. Sí, claro, Sí, pero por eso te digo que ahora como que digo, ¿no? Pues mira, esa araña que tienes en el cuello, pues es del rincón, ¿no? Es la violinista, ¿no? No, sí, es claro, un poco peligrosa, no te preocupes. Entonces sí, sí, el chiste era que disfrutaras estar sin tanta preocupación, ¿me sí, explico? claro. No Así es que lo mismo nada, que te ve, cuidado con eso, ¿no? nada, yo creo que fue una experiencia tanto desde el punto de vista de la educación como desde la psicología ambiental, aun cuando, bueno, al final terminé haciendo psicología ambiental igual, pero para un par de rezagados que habían quedado con la asignatura. Sí, sí, Em, pero aún así fue una experiencia desde la psicología ambiental, desde la psicología social, el tema de tener contacto eventualmente, no fue que trabajara exclusivamente, pero tener contacto con comunidades indígenas, por ejemplo, sí. que allá están muy presentes, que son mucho más, aun cuando también percibí mucha queja del pueblo mexicano respecto de, es que aquí a nuestras comunidades ancestrales no se les da el respeto. Si ustedes vieran lo que hacemos acá con las comunidades ancestrales, eh, o sea, lo que hacen ustedes es maravilloso. No, ni digas, no puedo decirte tan generalizado, pero sí, se han hecho cosas, porque también tenemos nuestros bemoles al respecto. Sí, Sí, por eso te digo, yo me acuerdo que también se quejaban de eso, sí, sí. pero acá es ni un 10% de lo que ustedes consideran a los pueblos originarios. Bueno, pues fue vamos a cerrar, Vamos a si no hacer. nos extendemos muchísimo Sí. más. Lo que sí es que finalmente, ¿qué pasa después de esa experiencia? Pues yo lo que extraño en general es la Continuidad. falta de continuidad con respecto a la visión que se tiene de algunos campos, ¿no? Y que Por supuesto lamentablemente que muchas veces esa visión pasa por la visión de personas concretas y que si esas personas ya no están, como en este caso Alejandro, sí. No, y de hecho hay gente que quisiera seguir el trabajo, pero siempre tienes esa capacidad de liderazgo no es tan fácil de encontrar, ¿no? mm, Ni mantener esa fuerza aun cuando tienes las adversidades, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que también aprendí en educación ambiental, ¿no? Me dije, ok, puede ser que no estemos muy de acuerdo con lo que se tiene, hay muchas políticas, hay muchos intereses que no te van a dejar ejercer, pero finalmente si estás convencida de lo que es, pues adelante, ¿no? Que mm, es ahorita la visión que se quiere tener con respecto al medio ambiente. Yo creo que en algún momento tenemos que platicar de qué pasa con el medio ambiente, que es también una de los comunes que tenemos, te iba a y decir, decir, bueno,
Sí, Sí, te iba a decir, tal vez retomar el tema ambiental propiamente tal, desarrollo sustentable y psicología. Hemos hablado de psicología ambiental y yo te aseguro que el 98% de las personas no tienen idea que ni siquiera que existe. sí. Yo no doy terapia a las hormigas. Hacen filas enormes que es difícil controlar Todas y no juntas, me hacen caso. todas Sí, juntas al no quieren. diván. No, y además quieren echarte un montón porque te acercas a ellas y todas se quieren subir a dar su opinión. Entonces, no, son un tanto agresivas. Entonces es difícil dar terapia a las hormigas. Bueno, pues ha sido un placer nuevamente. Sí, como Nos vemos en la siempre. próxima plática. Que estés bien. Suerte. Chao, chao. Adiós.